AM y Democracia TV para todo el mundo. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:15 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida al señor gerente general de la empresa de agua potable y alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito, ingeniero Otón Ceballos, a quien lo conocemos desde hace muchos años, con amplia experiencia en esto. Y le hemos invitado por algunos temas de interés en donde, más allá de lo fundamental, como es la atención al cliente, las obras de agua potable, alcantarillado, que a veces ni siquiera se magnifica porque están bajo el suelo, pero también poner en orden la casa, lo que se suele decir comúnmente, poner en orden a la empresa cuando ha habido algunas presuntas irregularidades. Por ejemplo, los contratos con Inmosolución, con Geinco Solución, que fueron terminados unilateralmente. Y esto en el camino, para resumirlo, incluso hubo una acción de protección interpuesta por Geinco Solución. Debió realizarse la audiencia, lastimosamente así funciona la justicia, fue postergada la diligencia para el 28 de marzo. Esto debía realizarse el 24 de febrero. ¿En qué condiciones se dio esta terminación unilateral? ¿Y cuál era el problema básico, señor gerente del agua potable, ingeniero Otón Ceballos? Los problemas básicos de estos contratos con las empresas Inmosolución y Geinco Solución. Buen día. Buenos días, licenciado. Mucho gusto estar en Radio Democracia a los tiempos y viniendo pues a informar. Efectivamente, lo que estamos haciendo es poner en orden la casa, ¿no? Como usted mencionó. Es decir, fue público pues todo este desorden administrativo, 5 o 6 gerentes en 2 años, lo que nunca había sucedido. La empresa tenía una estabilidad envidiable en sus administraciones. En estos casos, pues concretamente de Inmosolución y de Geinco Solution, lo que hemos hecho es proceder a terminar unilateralmente esos contratos por causales que estaban establecidos en la ley y en los respectivos contratos. Concretamente, en el caso de Geinco Solution, era una contratación por $4.3 millones, en donde se hizo una alianza estratégica, yo digo una pseudo alianza estratégica, porque al amparo de la ley de empresas públicas, porque se supone que el privado, en este caso, aportaba tecnología y capital, pero tecnología para hacer una conducción de agua potable, si es lo que ha hecho EMAPS durante 60 años, no hay ningún aporte. Y tampoco capital, porque resulta que EMAPS pues suscribió o dio la certificación por el 100% del monto presupuestario, quiere decir que sí había los recursos. Entonces, lo que nosotros hicimos es, cuando llegamos, pues analizamos los contratos, pedimos los informes y encontramos un incumplimiento, que se había hecho una transferencia de acciones sin comunicar a la empresa, a la EMAPS, como correspondía. Obviamente esto era una causal explícita de terminación que está establecido en la ley y por supuesto también en el contrato, así que se notificó, no se aceptó pues porque se quiso justificar después de 2 meses que sí se había traspasado esas acciones, pero que no se había informado, y obviamente entonces procedimos a terminar unilateralmente este contrato. En el otro caso de Inmosolución, hubo un informe expreso con una recomendación de Contraloría General del Estado que ordenaba a la empresa, y toda recomendación de Contraloría es de carácter obligatoria, ordenaba pues que se revise el porcentaje de subcontratación que se había hecho por parte de Inmosolution hacia el entregar los contratos a 2 empresas privadas. Coincidencialmente también Geinco y Ceballos Hidalgo, otra empresa de este mismo grupo empresarial. Entonces determinamos que se había entregado el 95% del contrato. Es decir, la Inmosolution, esta inmobiliaria del ISFA, del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, se había quedado con el 5% del contrato y entregó el 95% a estas dos firmas privadas. Esa fue la causal de terminación en este segundo caso.
¿Y cuál fue el papel, si se puede conocer, del entonces director del ISFA, Alejandro Velalosa, el presidente del directorio de Inmosolución, en la firma de estos contratos? Sí, allí pues decimos que estas firmas fueron simplemente un pretexto, una fachada para entregar indirectamente estos contratos sin concurso, y ese es el problema, pues, a estas dos firmas privadas. Es decir, fueron mecanismos para eludir los procesos de contratación competitivo a través del portal de compras públicas del CERCOP. Se usó esta figura jurídica en el caso de Inmosolution, siendo una empresa pública, pues se hizo un contrato de régimen especial entre dos empresas públicas, pero esta empresa tercerizó, digamos así, estos servicios. En el otro caso, pues, como explicamos con GEINCO directamente, se usó una alianza estratégica, pero que de ninguna manera se justificaba porque era un proyecto común y corriente de agua potable que siempre lo ha hecho la empresa. Entonces, se buscaron mecanismos para entregar estos contratos sin concurso. El señor gerente de la empresa pública metropolitana de agua potable, en el caso de GEINCO Solution, luego del término que se dio de 5 días para que el contratista notifique a la entidad sobre el particular que se ha mencionado, el caso fue observado por la Procuraduría General del Estado. ¿Qué pasó? Sí, la Procuraduría encontró indicios o vicios de nulidad en el contrato. Esto pues también lo estamos impulsando pues a través de la Procuraduría. Hay que señalar también que este contrato se encuentra pues en indagación previa en la Fiscalía General del Estado por denuncia de una ONG anticorrupción que en su momento, cuando se dieron estos hechos en el año 2019 y después cuando fueron públicos, pues año 2020, se denunciaron ante la Fiscalía y pues como menciono, pues esto ya le corresponde a las autoridades, en este caso de Fiscalía y luego a la Justicia, determinar pues la inocencia o culpabilidad de presuntos delitos de tráfico de influencia, asociación ilícita y delincuencia organizada. ¿Y qué pasó con esa pretensión de GEINCO Solution de aplicar la figura del silencio administrativo en contra de la empresa? Sí, eso fue un caso también sospechoso, por decirlo menos, pues porque cuando se terminó unilateralmente el contrato, no conocimos nada. Resulta que a los 10 días aparece un notario a levantar un acta notarial en nombre de su cliente, GEINCO, porque no se le había contestado una comunicación. Esto fue en la Secretaría General. Cuando la Secretaría General pregunta de qué comunicación se trata, que no se ha tenido conocimiento, aparece una comunicación de esta firma con una rúbrica, con un sellito que casi no se veían, indicando que el día 20 se había presentado. Pero resulta que nunca ese documento ingresó al sistema, al PROSISDOC, que es el sistema de documentación oficial de la empresa, por lo cual evidentemente nosotros no teníamos conocimiento. Tan pronto ese día se buscó esta documentación y se la encuentra escondida, traspapelada. Justamente ese día la funcionaria que había recibido ese documento, una asistente, pues pidió vacación, siempre curiosamente. Y cuando se le llamó a averiguar, dijo que no se acordaba, que sí parece que recibió, pero que no lo había ingresado, que se equivocó, que disculpen, en fin. Entonces, tan pronto ya se ingresó oficialmente el documento, inmediatamente nosotros procedimos a contestar, así que nosotros argumentamos y decimos que no procede el silencio administrativo. Por supuesto, despedimos a esta funcionaria, a esta mala servidora, a través del visto bueno con el Ministerio de Trabajo por negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Esta es la situación. Luego, argumentando esto, pues la empresa GEINCO presentó una acción de protección ante un juez, salió sorteado un juez de la niñez y adolescencia de la parroquia Calderón, justamente donde se están realizando las obras.
y esto fue el 24 de febrero, perdón, y este juez salía de vacaciones, por lo cual postergó nuevamente de manera sospechosa o preocupante, por decirlo menos, hasta el 28 de marzo. Esta es la situación. Vamos el 28 de marzo a estar con todos nuestros abogados, siempre en defensa de los intereses de la empresa y de la ciudad. Contamos para ello también con el apoyo de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Municipal. Qué complejo volver a lo que señalaba al comienzo, poner en orden, primero a la empresa y segundo, atender esto, porque vamos a hablar más adelante de lo que le interesa a la ciudadanía, los programas de agua potable, alcantarillado, paraquitos, saneamiento ambiental. En todo caso, estos dos contratos, hay debido sustento jurídico legal para defender lo que hizo la empresa con estas dos empresas, con estos contratos, por decirlo menos, presuntamente irregulares? Sí, nuestra administración se debe únicamente a la ciudadanía. Ya no priman intereses privados en la empresa de agua potable. Ahora pues se defiende el interés público, se defienden los intereses de la empresa y de la ciudad. Estamos poniendo orden. Eso significa pues resolver todos estos problemas administrativos. Nosotros actuamos en el ámbito administrativo, poner en orden estos contratos, a lo interno también pues mejorar el clima laboral. Hemos despedido pues y hemos pues sancionado a algunos funcionarios que no han cumplido debidamente sus funciones, como este que acabo de señalar, pues, y continuaremos en esa línea de defensa irrestricta de los intereses de la ciudad y de la empresa, llevando otra vez a la EMAPS a los niveles de calidad, de eficiencia y sobre todo de transparencia que siempre la caracterizó. ¿Cuántos funcionarios han sido sancionados? Alrededor de 10, digamos, una decena, y hay otras sanciones unas 2, 3 sanciones en marcha. Le puedo decir que la gran mayoría de la empresa, los 1.600 trabajadores, servidores, son grandes trabajadores. Principalmente debo agradecer públicamente a los trabajadores, a los obreros, que en medio de circunstancias pero terribles, increíbles, no tenían combustible, no había repuestos, no había maquinaria, todas dañadas, no había cómo movilizarse. Sin embargo, hacían grandes esfuerzos, a veces hacían una vaquita, como se dice comúnmente, pues para comprar combustible, poder atender a la ciudadanía. Pues bueno, todo eso ya lo vamos superando, ya tenemos todos estos contratos de mantenimiento, de operación, ya tenemos repuestos adquiridos, ya hay combustible, etcétera. Entonces, contar con ese contingente de trabajadores, el compromiso de los servidores, eso es lo que hace grande una empresa, que siempre fue el mayor potencial de la EMAPS, la calidad humana de los servidores, los trabajadores. Ingeniero Antón Ceballos, para concluir el tema de los contratos que usted ha señalado, ¿usted confía en concluir bien con estas acciones que se han cumplido, de tal manera que se supere y se pueda avanzar con otros temas de los que vamos a hablar más adelante? Sí, esa es la idea, ¿no? Ir ya cerrando estos capítulos. Evidentemente son temas a veces muy complicados, obviamente las partes afectadas, pues estas empresas privadas tienen su derecho pues en el ámbito judicial pues seguir las acciones que ellos consideren, pero nosotros lo que vamos a hacer es defender los intereses de la empresa, por supuesto, con nuestros abogados, pues, y simplemente seguir adelante. Pensamos que ya se están logrando mejoras evidentes, mejoras notorias en la atención a la ciudadanía, en la rapidez de atención de las fugas, que antes permanecían meses sin atender, pues ahora procuramos atenderlas en 48 horas, a veces en 24 horas. Lo mismo las conexiones represadas. Teníamos más de 4.000 conexiones, solicitudes de agua potable que no eran atendidas, pues ahora ya tenemos los contratos y podemos atender igualmente en 48 horas, en 3 días máximo, una solicitud de agua potable. ¿Y por qué esa demora que había en el pasado reciente? Porque mire, no habían contratos.
porque simplemente supimos de eso, de esta situación increíble realmente, que en diciembre de 2020 llamaron a todos los gerentes y le dijeron: no vamos a hacer contratos de operación, mantenimiento, no vamos a hacer estos contratos porque necesitamos conseguir los dineros para poder pagar estos contratos de los amigos, ¿no? Entonces es una situación absolutamente inconcebible. Claro, ¿cómo se puede funcionar sin contratos en una solicitud de esas? Exactamente, es decir, se dejó a la empresa semi paralizada. Por eso es que cuando llegamos, pues encontramos que no habían ninguna de estas posibilidades de atender. Fue muy duro el inicio de la gestión, pues empezar a reordenar y a poner en marcha nuevamente la empresa. Como digo, ya tenemos la mayoría de contratos y ya podemos atender igualmente en mantenimiento de captaciones, en mantenimiento del alcantarillado. Ya tenemos los contratos, pues, y ya podemos ir cada vez mejorando gradualmente. Sin perjuicio de estos temas, hablemos de lo que le interesa a la ciudadanía, los programas de agua potable y alcantarillado para Quito. Conocemos y revisábamos para esta entrevista que con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo para la Promoción de Desarrollo y la Empresa Metropolitana de Agua Potable, se ha reactivado el financiamiento del programa Agua Potable y Alcantarillado para Quito. 221 millones. ¿Para qué tipo de obras? ¿Cuáles son las principales? Porque se ha mencionado 11, señor gerente. Sí, esta es otra situación. Cuando llegamos encontramos que este contrato se había suscrito en junio del 2019 y habían pasado más de 2 años y estaba paralizado, y es más, supimos que estaba a punto de caerse este importantísimo contrato para el agua potable y el alcantarillado de Quito. Y pues lo primero que hicimos fue hablar con el Banco Interamericano de Desarrollo, reactivar ese proceso. Se hizo el relanzamiento. Afortunadamente, pues hay credibilidad en la administración actual del doctor Guarderas y en nuestra administración al frente de la empresa, y pues este organismo internacional confió en nuestra gestión y se reactivó este proyecto. Y tal fue así que el 5 y 6 de diciembre ya pudimos lanzar la primera licitación por $57 millones para el tramo Paluguillo-Puembo, que está ya en proceso de evaluación. Allí este gran programa de agua y alcantarillado para los próximos 6 años, por inversiones por 221 millones, como usted señaló, contempla entre otros, pues los más importantes, el proyecto Calderón, que tiene 3 tramos, 3 licitaciones, Paluguillo Puembo, Puembo Calderón y la planta de agua potable en esta parroquia importante del distrito metropolitano. Luego, optimización hidráulica de redes, ampliación de la planta de agua potable de Bellavista, que tiene ya casi 35 años funcionando, pues al máximo de su capacidad, que son 3.000 litros por segundo, y la ciudad continúa creciendo. Por tanto, necesitamos hacer ya primero una revisión mayor, un arreglo, una reparación, y la ampliación para que continúe sirviendo a la ciudad del norte de Quito. En el sur, en cambio, la planta del Troje también ya vamos a ampliar. Esa planta ya está llegando a su tope de capacidad. Se va a hacer la actualización del plan maestro, optimización de medidores, sistema SCADA, en fin, muchos otros proyectos, y 2 plantas de aguas residuales en Checa y La Merced, entre otras, ¿no? A propósito de lo que usted señalaba, señor gerente de la empresa de agua potable, planta de tratamiento de Paluguillo, esta nueva planta que forma parte del gran proyecto Chalpi Grande Papayacta. ¿Cuántas parroquias del noroccidente se van a beneficiar? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se ha desarrollado esto? Bueno, este fue un crédito en realidad, pues, de la administración del ingeniero Marco Ceballos al frente de la empresa. Por primera ocasión se le dio a la empresa de agua potable Quito, pues, un crédito
por parte de la Agencia Francesa de Desarrollo, un crédito por 57 millones de dólares para financiar esta ampliación de la planta de Palugillo y el Chalpi Grande, es decir, las captaciones en el oriente para traer agua hacia Papayacta y desde ahí bombearlo hacia la ciudad de Quito. Estas obras se han venido ejecutando, pues, y ya la primera parte, la del Chalpi, ya está concluida. Hace ya un año y medio seguramente se terminó esa obra, y la próxima semana, el día 23, al día siguiente del Día del Agua, vamos a inaugurar la planta de tratamiento de Palugillo, que tenía 600 litros por segundo y se ha ampliado en 1000 litros, es decir, ahora se va a producir 1600 litros por segundo, porque la ciudad sigue creciendo. Esto, pues, esta planta va a beneficiar todas las parroquias orientales del distrito metropolitano, es decir, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Quinche, Checa, Yaruquí, hasta Guayabamba. Todo este sector va a ser beneficiado con esta planta de agua potable. Ese es, como todos sabemos, el nuevo polo de desarrollo, pues, del distrito metropolitano. Entonces hay que continuar sirviendo con obras para que siempre el abastecimiento sea seguro y de calidad. Es decir, con esto, ingeniero Ceballos, se garantiza la provisión de líquido vital para estas zonas. Exactamente, y para las próximas 2-3 décadas, ¿no? Fíjense que todas estas obras que hemos mencionado son absolutamente estratégicas, porque esta de Palugillo, pues, abastece toda la zona de expansión de las parroquias orientales que mencioné. La nueva planta de Calderón abastecerá toda la zona de crecimiento de la parroquia de Calderón, que también estaba creciendo con un porcentaje más del 4% anual, es un crecimiento muy importante, así como también servirá a San Antonio Pichincha y Calacalí, también áreas de crecimiento. Y por el sur, la planta del Troje para abastecer el crecimiento de toda la zona urbana del sur de la ciudad. Es decir, estamos preocupados por atender todos los sectores y seguir asegurando el abastecimiento presente y futuro de todos los habitantes del DMQ. Hay otro tipo de obras en beneficio. Se ha mencionado Valle de los Chillos, señor gerente, y hemos tenido algunas observaciones a propósito de este diálogo. Hemos leído que en las parroquias Conocoto, Amaguaña, Langasí, Pinta, Guangopolo y La Merced se ejecutarán obras para mejorar la dotación del servicio y resolver el alto índice de fugas y conexiones clandestinas. Uno de ellos, y nos escriben por el caso de Pinta, ¿qué hacer para mejorar y proveer del agua? A momentos tiene que ver esto también con la organización de los sectores, de los barrios, de las urbanizaciones, pero también la dotación de agua. ¿Cómo agilizar estos procesos? Sí, gracias por esa pregunta, porque justo era el sector que me faltaba, ¿no? Como hemos visto, ya hemos nombrado los otros sectores del distrito metropolitano, y cuando entramos a nuestra gestión, pues, a fines de octubre del 2021, encontramos muchísimos problemas, reclamos innumerables de parte de la población del Valle de los Chillos, es decir, concretamente las parroquias de Conocoto, Amaguaña, Langasí, Pinta, Guangopolo y La Merced, ¿no? Había suspensiones permanentes, roturas, problemas de calidad del agua, etcétera, etcétera. Entonces, esto, pues, obviamente nos daba mucha preocupación, porque el servicio de agua potable, todos sabemos, pues, es fundamental, es vital para la ciudad, pues, para el ciudadano. En este caso, pues, enseguida vimos cuál era el problema, pues, que causaba todos estos inconvenientes, y una serie de situaciones. Había bombas dañadas, no se habían hecho inversiones en las últimas décadas en este sector, tuberías antiguas de asbesto cementos que se rompían con frecuencia. Entonces, enseguida diseñamos y empezamos a ejecutar un plan emergente de corto plazo, mediano y largo plazo, ¿no?
plazo. En el corto plazo, pues rehabilitación de algunos pozos de bombeo, el pozo San Juan de Conocoto, que va a brindar 20 litros por segundo. También pues se va a rehabilitar la estación de bombeo Paredes con 30 litros por segundo, la rehabilitación de la estación de bombeo Medrano, las anteriores que van a beneficiar al sector de Conocoto, varios barrios de Conocoto, luego pues esta del Medrano, pues que con 25 litros por segundo. También en el sector de Conocoto, empresa eléctrica, alumnos de La Salle, San Juan de Conocoto, Miranda, etcétera. Asimismo, pues el mejoramiento de la conducción hacia la planta de agua potable Conocoto, con 15 litros por segundo. Entonces, todas estas obras emergentes, ya algunas de las cuales ya están en marcha Pero hay otras que conocemos que para el 2023 habrá mejoras en las líneas de transmisión de Conocoto. Pero le preguntaba a Pinta, porque hemos tenido algunas observaciones, cómo mejorar esa dotación en una zona tan vasta, tan amplia, no solo en la Junta Parroquial de Pintac, sino en sus inmediaciones en otras urbanizaciones. Sí, en Pintac también vamos a mejorar una estación de bombeo que va a aumentar la disponibilidad de agua. Se van a hacer cambios de tuberías también. Normalmente estas tuberías antiguas de asbesto cemento pues quedan en parroquias, ¿no? Que fueron instaladas hace 30 años, que ya no se utilizan esas tuberías, no eran de buena calidad y pues van a ser reemplazadas con PVC. Entonces todo esto va a mejorar la calidad del servicio, ¿no? Y acceder a un medidor al servicio, ¿qué tiempo tomaría, por ejemplo, en estas zonas de Alangasí, de Pinta, de Huangopolo? Bueno, igualmente, ¿no? La idea es pues que todo el distrito metropolitano, cualquier nueva conexión de agua potable, cualquier nuevo medidor pueda ser atendido pues de manera inmediata, como digo, en 48 horas, en 72 horas máximo, ¿no? Entonces, estamos ya haciendo... Siempre que haya los tendidos. Siempre que haya, evidentemente, las redes, pero también... Todos los años, en este año, obviamente también lo estamos haciendo, vamos a tener extensiones de redes que se llaman, ¿no? Que no son grandes proyectos, sino pequeños proyectos en varias partes. Focalizados, donde se va requiriendo, a veces una calle, 2 cuadras, 3 cuadras. Entonces, eso nos permite rápidamente ampliar el servicio y enseguida... ¿Y quién pone las redes? Hacer las conexiones. La empresa, siempre. La empresa. En algunas ocasiones, cuando hay grandes urbanizaciones privadas, por ejemplo, evidentemente es el urbanizador el que se encarga de instalar, pero y después entrega la obra. Exactamente, con la fiscalización, y luego la EMAPS recibe esa obra y pasa a ser propiedad ya de la empresa y por tanto a realizar el mantenimiento respectivo. Así es. Bien, queremos agradecer la presencia en la revista de Opinión Democracia al señor gerente general de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento Agua de Quito, el ingeniero Ton Ceballos, con amplia experiencia, para ventilar estos temas. Y le convocaremos en otras ocasiones para seguir hablando. Cuando hay obras en marcha, poner la casa en orden, como ha dicho, es fundamental, porque finalmente el que tiene que beneficiarse es el usuario que plantea y demanda esto. Quisiéramos preguntarle finalmente sobre la inauguración de la ampliación de la planta Paloguillo, que está previsto para el miércoles de la próxima semana, ingeniero Ceballos. Así es, gracias. Sí, licenciado Rivadeneira, en primer lugar. Por el Día del Agua. Por el Día del Agua, exactamente. Hemos buscado una fecha simbólica. Vamos a hacerlo con presencia del señor alcalde, pues el doctor Santiago Guarderas y la Agencia Francesa de Desarrollo, el señor embajador de Francia. Va a ser un evento muy significativo, muy bonito. Esta obra importante, como mencioné, pues para las parroquias
orientales del distrito metropolitano de Quito, pues que va a beneficiar estos 1000 litros por segundo que incorporamos. 1000 adicionales, ¿no? Porque si había 600 son 1600. Exactamente, ya serían en total 1600 que va a asegurar el abastecimiento futuro de esta zona de expansión. Las parroquias urbana son Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Checa, Yaruquí, El Quinchi, Guayabamba. Exactamente, esas son las áreas que pues siguen creciendo, el distrito sigue creciendo y nosotros pues como empresa es nuestra obligación adelantarnos evidentemente en lo posible pues para poder asegurar este servicio fundamental para la ciudadanía. Bien, muchas gracias al ingeniero Ton Ceballos, gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable. Muy amable la información y estaremos en el seguimiento. 8:45 minutos.